Dios. Siento ahí. Y no sé, los niños pueden quedarse, yo, no importa, quedémonos todos aquí. Yo creo que todos reciban esta palabra. Es importante que recibamos esta palabra el día de hoy. Espíritu Santo, gracias, ministro del altar. Damos gracias. Quiero que todos se sienten. Los niños, por favor, estén sujetos ahí, sujetitos, sin distraer a nadie, porque la palabra de Dios, cuando cae el rema, tú tienes que agarrarla en el momento. Espíritu Santo, damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre. Wow. Te damos gracias. Quiero que todos se sienten ahí y estén atentos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Tengo como el sagüeso que esté atento a qué le tira de la mesa. Así están mis perritas, están así viendo a ver qué cae de la mesa. Aleluya. Así tiene que ser la palabra. Está listo para esto es mío. Este es mi almuerzo espiritual. Si están en ayuno, este es mi desayuno espiritual. Amén. El domingo pasado la pastora predicó en Jeremías 29, creo que era. Y algo que es un hábito en mí ya de hace años atrás. Es cuando la palabra es predicada, es declarada, profetizada en un lugar. Yo agarro esa palabra y en el transcurso de la semana la medito, la mastico, la proceso. Y de que mi esposo está predicando, yo estoy hablando. Donde por el Espíritu de Dios, del profeta Jeremías 29, donde el pueblo de Israel fue cautivo. El pueblo de Dios se apartó de Dios, se apartó de sus estatutos, de su palabra, y fue llevado cautivo por 70 años. Diga 70 años. Y yo todo lo analizo. El Espíritu Santo también es así. Me gusta que usted empiece a ver. Veo hasta 5, 6, 7, 8, 10 veces solo una palabra, un párrafo de la Biblia. Y ahí como que aquí hay algo que Dios me quiere revelar. 70 años. Y esa palabra me caló, 70 años. 70 años. Y llegue y me dice el Espíritu de Dios. Muchas veces, aunque ahí fueron literal, años en el tiempo crono de los hombres, el tiempo crono, el tiempo de los hombres. Años y meses y semanas y días. El 70 años representa no solamente el tiempo crono, es el tiempo tuyo, el tiempo de los hombres aquí, sino el tiempo Cairo de Dios. Es el tiempo de Dios. El tiempo Cairo de Dios. Y la gente piensa que el tiempo de Dios es un tiempo del calendario que nosotros vivimos. En Dios no hay tiempo. No hay día ni noche, ahí no hay tiempo, ahí no hay distancia, ahí no hay nada en el mundo espiritual. Amén. Entonces, el tiempo de Dios no significa solamente, literalmente, que tiene que cumplirse una fecha. El tiempo de Dios significa hasta que yo reaccione. Hasta que yo me humille. ¿Están conmigo aquí? Hasta que yo me arrepienta.
hasta que yo crea. Y voy a tocar un callo hasta que yo perdone. 70 representa el tiempo de Dios. Y representa, ¿qué le digo que los discípulos a Jesús? Le dijeron, vea, ¿hasta cuándo yo tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, no digo hasta 70 veces 7. Diga 70 veces 7. 70 años puede significar para usted un día. Porque para Dios 1000 años es un día. Y un día 1000 años. ¿Está conmigo aquí? 70 años puede convertir usted en toda la vida si usted no reacciona a lo que Dios está hablando. Amén. ¿Están conmigo aquí? Bendito sea el Señor. Qué lindo es Dios. Diga el tiempo de Dios. Estamos. Exactamente. Está grabando. ¿Qué falló Dios? Señor. Depende ni de Dios. Depende de tu actitud y de tu posición con Dios. Yo hoy le hablaba a los líderes, servidores, a las 9 de la mañana. Y yo les hablaba a ellos que muchas veces uno en las reuniones cosas que ocurren en el colegio, en la universidad.
Uy, ya se graduó de la universidad. ¿Verdad que usted empieza a trabajar cuando se gradúa en la universidad ya en la carrera? Ajá. Mira, hay que llegar temprano. Mira, hay que ser puntual. Mira, ya yo no vuelvo a decir eso más. ¿Por qué? Porque decir lo mismo es perder el tiempo. Por eso, iglesia, tenemos que tener entendimiento. Por eso no crecemos. Y el pueblo de Israel se estancó durante 70 años, de 70 años, una generación. Por medio del profeta Jeremías, que sería llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Y todos conocen la palabra. Y aún así, aquí en el 29:11 dice, y el 12, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, pero hasta que entiendan. ¿Hasta qué? El tiempo de Dios para ti, para mí, ¿hasta qué? Dile que está hasta qué es el tiempo de Dios para tu vida. Es que a nosotros nos fundaron diferente. Los que son de mi generación lo saben de qué estoy hablando. A nosotros nos formaron. O entiende, y si no entendió, chao bambino. Así. Si no entendió, hágase a un lado. Así le decían a uno. Le decían, hasta más feo, quítese ahí. Ve, iglesia, ya yo pasé por donde asustan. A mí un día me bajaron del piano en medio culto. Empezando. Espíritu Santo de Dios. Diga, hasta que perdone. Yo ministraba en esta semana a algunas personas por teléfono. Y una de ellas me decía, vea pastor, ya yo perdoné. Confesé mi perdón. Y yo veo a esa persona, lo ayudo. Y no tengo nada contra mi familia, yo perdoné. Pero yo siento hay algo en mí que no soy libre. Pero ya perdoné. Y mientras uno escucha, también uno empieza a estudiar en el mundo espiritual, a ver en el mundo espiritual qué es lo que el Espíritu Santo te revela. Y llega y me dice el Espíritu Santo, conscientemente ella perdonó, pero el subconsciente aún no ha perdonado. Escucha bien esto. Oiga, qué fuerte esto, iglesia. Conscientemente, sí, ya lo perdonó, ya declaró su perdón y todo, pero en el subconsciente aún no ha perdonado. Y empiezo a trabajar ahí. Empiezo a trabajar ahí con esa persona. Y empiezo a liberar el subconsciente. Y empezó a la mujer a pegar gritos, a liberarse. Y fue libre. Hay muchas cosas, iglesia. Y hoy por la madrugada, mientras yo meditaba en esto, el Espíritu Santo me ponía a ministrarme a mí mismo, a la iglesia, a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, al pueblo, a los servidores, a ministrarlos en meditación espiritual con esta palabra. Y empezó a ministrar mi subconsciente. Y yo le decía a mi subconsciente, desde que está en el vientre de mi madre hasta la fecha de hoy, soy libre de la falta de perdón en el subconsciente. ¿Sabe que hay niños que fueron rechazados del vientre de su madre? O niñas, criaturas, que ahí entró resentimiento por una palabra que se dijo y ni cuenta se da porque está en el subconsciente. Es algo que usted reacciona por sí solo.
Usted no lo hace consciente, es subconsciente. Aquí usted reacciona como cuando usted aprendió a andar bicicleta, ¿de acuerdo? Que usted no lo sabía, ¡pum! Al suelo. Y usted aprendió a andar bicicleta y salió. Y usted tal vez duró 10 años andando en bicicleta, se monta en la bicicleta y usted se monta y sale como si nada. Porque ya eso le quedó en el subconsciente. Todo grabado ahí. Igual cuando uno aprende a caminar. ¿Verdad que usted todos los días recuérdese cómo caminar? ¿Para qué se sentó al frente? Ahora lo agarro de ejemplo. Usted recuerde cómo caminar. Un pasito, otro pasito. No. Él aprendió a caminar y ahora nadie lo para. Y muchos pueblos está así. Está bloqueado espiritualmente. Pastor, ya yo perdoné. Entonces, los 70 años, ¿hasta qué? Perdones. ¿Cómo tiene que ser? Me pasó a mí, iglesia. Me pasó a mí. Con mi papá. Yo he contado aquí la historia. Yo a él lo perdoné conscientemente, lo abracé, lo llegué a Cristo, lo amaba, lo besaba, lo abrazaba. Algo tan lindo, pero un día en un sueño Dios liberó mi subconsciente de un resentimiento que yo tenía hacia él. Y me liberó. Ya estaba grande y ya él ni estaba aquí. Y en un sueño él me liberó. Yo empecé a ministrar, Señor, desde que está en el vientre de esa madre. Sana el consciente toda falta de perdón, toda herida ahí en el subconsciente, esa falta de perdón, ese odio, ese resentimiento. Hay gente que está lleno de odio y ni cuenta se dan. Porque no crecen, no avanzan. No, pastor, ya yo perdoné. Pero yo guarde, se le manifieste un acontecimiento parecido del que lo dañó. ¡Fa! Saca la joya una vez. Quiere decir que aún no ha perdonado. Perdonó conscientemente, pero no ha perdonado en el subconsciente. Es que pastor, es que ya yo perdoné a ese pastor, pero a mí me hizo mucho daño y yo guardo el pastor, toque algo o le haga algo de lo que le hicieron. Saca las uñas. ¡Ay! Me voy de la iglesia porque le tocaron la llaga. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Y empezó Dios a ministrarme y a darme armas, diga, armas espirituales. Estamos hablando de armas espirituales estos domingos. Armas espirituales. Y yo veo aquí en Daniel 9, del 1 en adelante. Daniel habla de los 70 años de la cautividad del pueblo de Israel y Babilonia. Habla ahí. O sea, Daniel, después de 70 años, Daniel hablando de eso. Dice que él miró atentamente los libros de los años y empezó a Daniel a contar todo. Cómo Daniel, el profeta Daniel, empieza en oración, en búsqueda, en meditación, en la profundidad de Dios, a liberar primeramente espiritualmente a ese pueblo. Estúdialo. Yo no lo estoy aquí porque si no nos salimos. Hoy es cena del Señor, ya casi terminamos. Solamente voy a dar la introducción del mensaje. Daniel empieza y vea cómo Daniel no tiene que ver nada con ese acontecimiento de esa cautividad de los 70 años. Él no tiene que ver nada con eso. Él no había fallado, pero él dice, Señor, él empezó a ministrar a esa autora nación. Señor, hemos pecado contra ti. Oiga Daniel hablando, él no había pecado contra Dios. Pero él se metió en el saco.
Hemos pecado contra ti. No hemos obedecido a sus profetas. Nos hemos rebelado contra tu palabra. Hemos pecado contra ti. Hemos sido rebeldes contra ti. Y me decía el Espíritu Santo, mientras yo estudiaba esto, me decía el Espíritu Santo, hay muchas cosas, inclusive hay muchas faltas de perdón ancestrales de nuestros abuelos, de nuestros padres que están afectando tu vida. Que Dios quiere que tú se conviertas en un Daniel. Aquí yo no voy a leer todo, es un montón. Estudio la casa. Daniel 9:1. Léalo todo ahí. Empieza Daniel a orar y a liberar a todo un pueblo. Y ahí se rompió la maldición de los 70 años de la cautividad del pueblo de Israel. ¿Y cómo usted tiene que entender esto? Usted tiene que saber quién es usted en el mundo espiritual. Hay 3 tipos de creyentes. O de guerrero, como usted quiera llamarse. Está el guerrero como Moisés, que le fue a patear el trono a Satanás. El guerrero que le fue ¿qué hizo Moisés? Le fue a patear el trono al mismo faraón, a ordenarle: deje ir a mi pueblo. O sea, son muy pocos, sí. Él fue a patear el trono del faraón: deja ir a mi pueblo. Ese tipo de guerrero. Moisés fluía en todo. Está el otro guerrero, que el de súplica, que va ante el trono de Dios a suplicar. Jeremías, el que va a suplicar. Y está el que se para la brecha. También Moisés era así, entre Dios y un hombre, una familia, un pueblo, una descendencia. A clamar. Y tú tienes que conocer de quién es usted. ¿Está conmigo aquí? Oh, Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Ve, iglesia. Hay muchas personas que se están metiendo en broncas que el Señor no lo llamó. Por eso muchas veces han llevado cada paliza por el enemigo. De todo Israel, solo uno tenía el conocimiento y la preparación para ir a patear el trono a Satanás, a Faraón. Solo uno, llamado Moisés. Ahí va otra persona y la cabeza sale rodando. Pero en el primer intento. Santo Espíritu de Dios. No solo lo escogió. Estoy buscando aquí un verso que no sé qué se me hizo. Espíritu Santo, porque lo tenía. Donde dice, ay, ¿qué se me hizo? Bueno. Donde dice que Moisés fue preparado, fue capacitado, no en la iglesia, no con la cultura o la tradición del pueblo judío, no. Él fue capacitado, de ahí pues se lo doy. Él fue ejercitado en el palacio de Faraón. ¿Y sabe quiénes fueron los que prepararon, capacitaron
a Moisés los brujos y los hechiceros del faraón. Ay, Dios mío, Dios mío. Sáqueme vivo de este lugar. ¿Usted cree que para Moisés de agarrar una vara, tirar al piso y que se convierte en culebra era algo nuevo? No. Lo mismo hicieron los hechiceros. Entonces Moisés iba a patear el choro al faraón con alto conocimiento cómo era que se movía esa atmósfera. Porque él se formó ahí. Él no se formó él ni conocía al Dios de Israel. Él ni sabía quién era ese Dios. Hay gente que, ay, yo no sé si decirlo. Hay gente que Dios le permite que camine en las tinieblas. Y aunque camine en esa vía oscura de brujería y hechicería, después los arranca Cristo y son los guerreros más fuertes. Hay muchos brujos satanistas que ahora son cristianos, hijos de Dios, que son los más fuertes, los guerreros más, que tienen más conocimiento que muchos pueblos de Dios que anda ahí todo con complejos religiosos. Ahí está, dice, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, que era poderoso en sus palabras y obras. ¿Usted cree que si hubiera ido Pedro de los Palotes a decirle, deje a mi pueblo, faraón, vea, le vuela la cabeza? Hay gente que está yendo a patear el trono a Satanás y muchos no vuelven porque no son llamados o no están preparados, no tienen el conocimiento que este hombre aprendió ahí. Hay otros que son buenos para clamar por misericordia, ir al trono de Dios. Señor, todos podemos hacer las tres cosas, pero cada una de las cosas necesitamos, conocimiento, preparación. Jeremías conocía eso. Empezó a involucrarse. Él, aunque él no tiene que ver nada con esa cautividad, él se metió en el saco. Hemos fallado. Pues ¿sabe qué es el problema de la iglesia de Cristo? Perdón, Daniel, que nos gusta señalar. Él fue. El síndrome de Adán y Eva. La mujer que me diste. Adán. De la culpa, la mujer, no. Si Adán hubiera dicho, yo no sé qué hubiera pasado. No sé. Si yo hubiera dicho, vea Dios, sí, yo soy el culpable. Porque yo le hice caso. Yo no tuve que tener caso a la mujer que pusiste a mi lado. No sé qué hubiera pasado. Pregúntele a Dios. Pero ¿cuál es la actitud del hombre y sobre todo del creyente evangélico? Excusarse. Fue él. No. Hemos pecado contra ti, dijo Jeremías, dijo Daniel. Te hemos fallado. No hemos hecho caso a toda la palabra de tus profetas. Hemos fallado, hemos pecado. Se metió él en el saco. Y cuando Dios me explicaba eso, yo empecé a hacerlo por medio de la palabra de Dios. Empecé a verme en el pasado aún. Santo Espíritu de Dios. Pidiendo perdón de los pecados, de los pactos, de las cosas que hicieron mis antepasados. Como que si fuera yo mismo que lo hubiera hecho. Ese es el secreto. Tú tienes esa cualidad. Le pasó a Moisés también. Ya Dios se llenó de enojo. Ya Dios se airó Dios contra el pueblo de Israel. Los voy a fulminar a todos. Oiga. Y Moisés se le puso en medio del pueblo y Dios. No, Dios. Y Dios le dijo,
Moisés, déjame. Ay, Dios mío. Dios diciendo a Moisés, déjame. Ve el poder que tú tienes aquí en esta tierra, como Dios lo tiene en el cielo. ¿Ah? Dios diciendo a un mortal como Moisés, que fue hasta, no sé, hasta brujo, porque todas esas cosas se le enseñaron allá en Egipto. Moisés, déjame destruir este pueblo. Y seguro Moisés así, no Dios, no Dios, máteme a mí. Y Dios dice, no, de ti voy a levantar a nueva generación, pero esto lo voy a fulminar. Ay, Dios mío. Y se arrepintió Dios de hacerlo. Dios arrepintiéndose. El mismo que fue de Faraón a patear el trono, Faraón, a Satanás, ese mismo también, clamando. Moisés era un hombre muy capacitado. Él no era cualquier patas vueltas. Lo que pasa es que en la película lo ponen como que él se impresionó que la vara se convirtiera en culebra. La Biblia no dice eso. Eso era tan común para él. Dios no le enseñó nada nuevo. Él lo sabía. Espíritu Santo de Dios. Es lo único que cambia la diferencia. Ay, ay, ay. Ay, 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 Espíritu Santo, ayúdame. Qué tarde que es. Bueno, continúo la otra semana. Ni la introducción pude terminar. Ustedes vean, hágase un autoexamen en tu subconsciente que hay ahí. Yo hoy me lo hice en la madrugada. Yo pensé, Señor, desde el vientre de mi madre, dije el nombre y apellido de mi madre, Señor, pues yo estaba ahí. Si hay falta de perdón, porque me rechazaron, porque esto y lo otro. Yo le he contado la historia mía, ¿verdad? Que yo estoy aquí por un milagro de Dios, porque mamá tenía cáncer, de todo podrido por dentro, en el útero. Y ella fue a que la operaran, ya la sacaran todo, la cita. Y al doctor se le ocurrió hacerle examen a mi mamá, un examen. Y de sangre. Y llega el doctor blanco, y dice así, sumamente asustado, señora, qué mala noticia. ¿Y qué pasó? Usted está embarazada. Y usted no puede estar embarazada, así usted o el chiquito o el niño. Y ya vienen a sacar con todo a mí ahí. Si el doctor no hace ese examen, aquí le estaría predicando otro pastor. Y empezó la lucha y le dice, señora, decida, o lo uno o lo otro. Y mi mamá, aunque no era conocedora como uno piensa que lo somos, y ella dice, los dos. Y se fue y me tuvo en la casa. Y cuando yo nací, mi mamá fue sana del cáncer. Y 40 años después murió de otra cosa, de un tumor en la cabeza. Pero ¿sabe qué? Ahí empezó la lucha cuando yo estaba ahí. Ya un tío mío que no podía tener hijos, ya me había pedido que se lo dieran a él. Porque mamá iba a morir supuestamente. Otro por allá, no, mejor démoslo a mí. Oiga, allá había. Y en caso de mi mamá y mi papá, pensamientos pasaron. Y había otro niño de 4 años, que es mi hermano que me sigue. Y había, yo, Señor, sáname. Si en su inconsciente ahí, y yo ni cuenta me doy, hay falta de perdón, hay rechazo, Señor, sáname, porque yo quiero ser libre. Yo perdono. Me libero de todo eso.
Entonces no se imagina todo lo que fue el pasado cuando está en el vientre de su madre. ¿Mm? Empieza a perdonar desde adentro, del subconsciente. No lo sé qué hay ahí, pero yo perdono. Y empezó a hacer la lista a todas las personas, ha ido por haber, que tal vez ya yo los perdoné conscientemente. Yo los veo, les doy un abrazo, les doy un beso, los ayudo. Si tengo que correr, corro por ellos. Pero no sé si en mi subconsciente hay algo ahí que me estaba bloqueando. Porque los 70 años terminan hasta qué. Si no llega hasta acá en tu vida, los 70 años no terminan. Hay muchos que aún están metidos en los 70 años. Pasó, yo solo tengo 20, tengo 50. Recuerde que 70 años representa el tiempo de Dios. No es un número tal vez físico, cronos, sino es un número kairos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y yo me dice, la falta de perdón en el subconsciente de mi pueblo es lo que tiene bloqueado finanzas, salud, éxito, ministerio. Ahí donde está el meollo del asunto. Ahí está eso. Y usted ni cuenta se da. Porque según yo había perdonado a mi papá. Y yo lo amaba. Lo llevé a los pies de Cristo, oraba por él. Yo conscientemente lo había perdonado, pero en el inconsciente no lo había perdonado y yo ni cuenta me daba. Y yo estaba ya bien casado, con hijos. Y ya él ni estaba aquí en esta tierra cuando tuve ese sueño, donde yo me liberaba de algo que pasó cuando yo tenía como 5 años. Usted sabe que los padres de antes, ellos no se medían en la forma de castigar, de una golpiza que me dio. Y yo dije, un niño como de 5 años, oiga, yo dije, cuando sea grande lo mato. Yo lo dije. Y yo crecí con eso. ¿Mm? Ahora es peor, sí. ¿Mm? Yo me desquito de esto. Oiga, ve qué fuerte es esto, iglesia. Me recuerdo que yo tenía 5 años porque yo no estaba ni en la escuela. Y yo entré de 6 años y algunos meses de la escuela y no estaba en la escuela, tenía 5 años. Y lo voy a contar por encima, cerrar aquí para ir a la cena del Señor. Ya yo he contado esa historia, pero lo voy a contar para que usted vea la realidad de lo que pasa en el mundo espiritual. Yo me soñé que mi papá, ese día, papá, el asunto fue que no me dejaron café. Yo siempre cafetero, es chiquitillo. No me dejaron café. Y yo empecé a llorar. Y me puse malteado como todo niño. Me puse a llorar. Quiera café. Y en eso llega mi papá de ordeñar las vacas en la finca. Con el mecate de manera las vacas me agarró como corría frijoles. Por toda la espalda, las piernas, casi me mata. Y yo cuando yo veía un garrote así de la leña, yo tuve pensamiento de agarrarlo y darle. Cuando me estaba dando. Oiga lo que es un niño agredido. Y yo crecí con eso. Ya me entregué a Cristo. Yo perdoné a mi papá. Lo amamos de todas las cosas. Ya no está aquí. Y con los años de muerto, él murió, se lo entrega al Señor y todo lo que pasó. Y en eso tuve un sueño. Yo con ese cuerpo ya, así. Llegaba papá con ese mecate a pegarme, a buscarme. ¿Dónde está Carlos? Y yo sentí un miedo, me escondí detrás de la puerta así. Y yo temblaba, y pues de este cuerpo, Y papá buscándome por todos lados. Y en eso yo reacciono, digo, ya yo soy un hombre. Y en eso me acuerdo que yo me quería vengar. Y salto. Y lo agarré de aquí, lo tiré al suelo.
Y cuando yo le iba, él se me convirtió en Jesús. Entre él y papá. Era una combinación. Y me dice, ya hijo, ya eres libre. Y yo en el sueño, así ahogándome de Rodríguez, ¿verdad? Ajá. O sea que bufiaba. Ya. Y él llegó, se puso de pie y se me convirtió que entre Jesús y papá eran las dos personas a la misma vez. Y se me desapareció. Y en eso me siento en una mesa de madera así, pegado un viento. Y llega mi mamá y me puso en esa mesa un vaso de café. El vaso de café que no me pude tomar. Y yo me lo tomé. Me sabía tan rico ese café. Yo quería que era Brit. Y yo me levanté y me desperté ese día como libre, liviano, como que respiraba una paz. Ya yo lo había perdonado conscientemente, pero el subconsciente estaba eso ahí. Ajá. Y así hay muchos en el pueblo, por eso no prosperan, no son sanos, por eso no se levantan, por eso no crecen espiritualmente. Porque tu libertad de los 70 años es hasta qué. Diga, ¿hasta qué? Diga, Señor, yo voy saliendo de los 70 años. Yo hoy salgo de mis 70 años. Ya te dejé una buena tarea, ¿verdad? Póngase de pie. Oh Santo Espíritu de Dios. Ay, Dios mío. Yo no sé, aunque usted diga que yo lo haya perdonado, ¿qué podrá haber en su consciente suyo de ese pastor antiguo, de su papá, su mamá, de ese jefe? De ese esposo, de esa esposa, de los hijos. ¿Qué hay en su consciente suyo? ¿Qué hay ahí? Empieza a reflexionar. Aunque ya usted lo haya perdonado, conscientemente, ya usted cumplió con Dios. Ya usted cumplió con Dios. Conscientemente usted ya lo perdonó. Cumplió con Dios. Cuando ya alguien no quiere perdonar conscientemente, ahí existen problemas. Hasta le pongo en fuego la vida eterna. Porque un creyente que tiene que en su corazón, lo primero es el perdón. Porque dice, si yo lo perdono, mi Padre no me perdona que está en los cielos. Hay creyentes, no sé si se lo son, que odian conscientemente y no quieren perdonar conscientemente. Ahí sí están feos por la foto. Ahí sí yo me hago un lado y Señor, no sé. Pero créeme que yo voy a estar orando por ustedes. Como lo hizo Jeremías, pero lo hizo Daniel. Lo hizo Moisés. Muchas veces, este pastor que usted ve aquí ha tenido que ir a patear el trono de Satanás, muchos de ustedes. Pero también muchas veces he ido al trono de Dios a clamar por misericordia, por clemencia, misericordia. Una pregunta, ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiera hecho eso? La Biblia sería otra historia. Usted puede marcar la historia de un pueblo. Santo. Usted puede marcar la historia de la familia, de un pueblo, de una iglesia. Si Moisés le hubiera dicho, sí, Jehová, fulmínalos, y no hubiera hecho lo que hizo, yo lo hubiera fulminado a toda la gente. O sea, sería otra escritura, el Éxodo, Levíticos, todo eso sería otra cosa.
Pero por causa de un hombre, yo busqué un hombre de que pare la brecha a favor de esta nación. ¿Sabe qué? Usted, como guerrero de Dios, puede marcar la historia del libro de tu familia, aún de una nación. Porque si Moisés no hace eso, todo esto que está escrito aquí, estoy escrito otra cosa. Usted no se pudo pensar eso. Millones hubieran sido fulminados. Usted fue llamado a cambiar la historia de tu familia, a cambiar la historia de tu pueblo, de la iglesia. Usted fue llamado a cambiar la historia de tus hijos. Quiere que te diga algo, iglesia, y lo digo con toda humildad. La historia de muchos de ustedes, de muchos, aún quienes están aquí, hubiera sido otra historia si este hombre que está aquí no hubiera ido al trono de Satanás, o no se hubiera parado la brecha a favor de esa persona, a interceder por esa persona. Hubiera sido otra historia. Donde han llegado, veo muchas veces, personas que nos han hecho tanto daño. Y el Señor no le perdónanos. Disculpa, ¿cuánto cuesta esto? Para los nuevos usuarios, donde yo pude sentir el juicio que venía para esas personas. Y yo me entrepuse, Señor, no. De misericordia. Yo los perdono. Y yo sé cómo entrarle a Dios. Si yo los perdono, ¿cuánto más usted? Que es un padre perdonador. Y hoy en día esas personas van a mi casa, comen en mi casa. Aunque ya no están aquí, los sigo amando. Pero tal vez si yo no hubiera hecho eso, la historia de su libro sería otra. Levanta tus manos ahí. Y dele gloria a Dios. Levanta tus manos porque vamos a tomar la cena del Señor.